No te pierdas este episodio. Estamos platicando con Monseñor Diego Monroy, donde nos va a desmentir todo esto que se ha dicho sobre él en redes sociales en torno a si vendió la imagen de la Virgen de Guadalupe, en torno a si él tuvo que ver con la muerte de un sacerdote, de un canónigo. Acusaciones muy graves que se han hecho en los medios a través, como él mismo lo dice en esta entrevista, de un pseudoseminarista que se ha dedicado a difamarlo. Hoy, Monseñor Diego Monroy nos da todos los detalles de lo que ha pasado en torno a estos dos rubros y mucho más. No te pierdas la entrevista, porque desde que llegó empezó a platicar con nosotros sobre todos estos asuntos delicados. Pues estamos aquí en De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Ya comenzando una plática muy buena y muy interesante con Monseñor Diego Monroy. Hoy le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la entrevista y compartir su experiencia ministerial y estos escándalos que fueron en un momento y que de repente hoy, como dice, retoman el refrito para seguir haciendo... pues no leña del árbol caído, porque al final no, pero con esa parte se quieren hacer famosos. No se te olvide, hombre, lo que decía el Quijote: ladran los perros, Sancho. Sigamos cabalgando. Sigamos cabalgando. Oye, si al Señor de los señores, a nuestro maestro, lo atacaron, lo persiguieron, lo calumniaron, lo difamaron, yo no voy a correr mejor suerte. No voy a correr mejor suerte. Acuérdate lo que él nos dijo cuando le preguntaron los apóstoles: oye, ¿y a nosotros qué nos vas a dar que hemos dejado? Casa, familia, el 100%. En casas, familias, hijos, tierras y en persecuciones. La iglesia tiene 20 siglos en constante persecución. Hoy me llegó una noticia que quemaron 20 iglesias en la India y que iban a quemar 200 más. O sea, hombre, la iglesia, ¿verdad?, constantemente vive. ¿Por qué? Porque somos hijos de la luz y llamados a ser luz, y las tinieblas se revelan. Y además, aquí en México, acuérdate cuando entrevistaron al Papa Francisco y le preguntaron: oiga, Santo Padre, ¿por qué en México hay tanta violencia? ¿Por qué en México tanta sangre? No se olviden que México es de Santa María de Guadalupe y ella está pisoteando la cabeza de la serpiente. ¿Y qué hace la serpiente? Colear, como dice el libro del Génesis, 3:15. Pisoteará la cabeza de la serpiente y coleará, pero el triunfo es nuestro. No es del mal, no es de la mentira, no es del engaño. No, hombre, el triunfo es nuestro. Pero no tengamos miedo de la cruz. Es parte de... Somos frágiles, somos de barro. Y el barro nos enloda frecuentemente y ya no sabemos por dónde caminar, pero seguimos caminando. Ladran los perros, Sancho. Seguimos caminando. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Entonces, todo eso que dices que últimamente ha salido de mí, sobre mí, contra mí, es la astucia de los hijos de las tinieblas, punto. ¿Y cuántos viejos ya? Las puertas del infierno no prevalecerán contra nuestra iglesia. Oiga, ya que estamos en estos temas escabrosos, otra cosa que le... escabros, mira, el juicio no lo va a hacer el pasquín ese donde presentan estas tarugadas y ese pseudo seminarista, yo no sé qué, que al rato si va a escuchar esto me va a atacar más, no lo dudes, pero sí, claro, tranquilo. Mira, este es mi manager, mi morenita, así es de que me ataquen, que hagan lo que quieran. Como decía nuestro maestro, ¿verdad, Memo? Ahí les dejo mi personalidad para que la destrocen. ¿Sabes quién sale perdiendo? Ellos, a mí ni cosquillas me hacen.
Si me dan una patada y me echan adelante, gracias, porque ya me hiciste más adelante. Lo hacen más famoso a usted. De verdad, Oiga. mira, decía Santiago Krill, por cierto, en esa época, que era el jefe de organización, no se preocupe, monseñor, el lodo se seca y se cae, lo están haciendo más famoso. Lo Sí, están exactamente. agigantando. Así decía. Mira qué filosofía de un político connotado, mi querido Santiago Krill, que era jefe de guarnición entonces. Entonces, no, mira, por mí podrán decirme, el juicio lo va a dar el Señor, no los pasquines ni las tarugadas de gente enfermiza, esquizofrénica. Así es de que tranquilo, hay que ir adelante y sigamos siendo luz de Cristo, sigamos siendo hombres de esperanza, construyendo el reino de Dios. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra nuestra iglesia, que somos tú y yo la iglesia, y se acabó. Mientras permanezcamos fieles a Cristo. El Evangelio. Así es. Así es de que, ¿cuál es el problema? Sí, exactamente. Ninguno. Dicen los mártires, viva Cristo Rey. Así es, viva Cristo Rey, viva Santa María de Santa Guadalupe. María de Guadalupe. ¿Verdad? Y además, como decía Miguel Agustín Pro, cuando lo perseguían, cuando lo atacaban, cuando todo, decía, y le decían, Padre Pro, te van a secuestrar y te van a encarcelar, te van a matar. ¿Y qué respondía él? La miel no es para Miguel. Así es de que la miel no es para mí, es para otros tal vez, cuando el Señor nos la quiera dar. Así es. ¿Cómo ves a Alex, padre Alejandro? Muy bien. En esta otra parte que también le tocó en esta controversia, lo de sobre la venta de los derechos de la Virgen de Guadalupe a unos chinos o coreanos, algo así. Pero, ¿cómo estuvo o cómo pasa la situación? Porque me parece que también a la misma par de eso, también por ahí salió alguien en Francia que también era dueño de la Torre Eiffel, ¿no? También había ido a registrar y ya se sentía dueño de la Torre Eiffel. ¿Con la Virgen de Guadalupe pasó lo mismo? Mira, eso sucede. Los chinos quieren y se han adueñado prácticamente todo, del nopal, de la tuna, de la bandera, de la Virgen. Yo tenía que pagar franquicias según ellos. Así es de que si la vendimos, que no la vendimos, que es puro cuento, pura mentira. Lo que sí sé, y Santiago Krill, licenciado Krill, me ayudó a aclarar y a defender esto, la registraron los chinos y por ello tenía que pagar franquicia. ¿Qué pasa? Y él me hizo favor de enfrentar la situación, salir adelante. Y no, es patrimonio universal. Nadie tiene derecho sobre la Virgen de Guadalupe. Es la madre de todos y nos acoge a todos. Nadie tiene la exclusiva, nadie. Pero mira, creían que yo tenía las perlas de la Virgen. Pero no, yo tengo a la Virgen, no las perlas. Las perlas tienen los sinvergüenzas. Así sé que no hay problema. Sí, exactamente. No, es mentira, todo eso es cuento. Vuelvo a repetir, es la parte de las persecuciones a la iglesia. Sí, a la iglesia, sí. así es de que, de verdad, yo estoy tranquilo y en paz, no me quite el sueño nada de esas cosas, nada. Y siempre me enfrenté a la prensa y siempre la prensa guardó un gran cariño para conmigo, siempre. Sí, yo me atrevo fuera de ese pasquín donde este joven se echó el refrito, ¿verdad? Y empezó a decir tarugada y media. Sí, ya me habían dicho, le dije, ¿sabes qué? No me interesa. Sí, yo me atrevo a preguntarle esto precisamente porque hoy nos da la oportunidad de poder platicar con usted y porque hay mucha gente que ve estas situaciones y que no está pues ni involucrada dentro de la iglesia, no, ni sabe cómo, digamos, qué movimientos hay, y de repente surgen estos personajes que dicen, es que estuve en el seminario 2 años y ya creen saber la historia de toda la iglesia, de todo lo que pasa en México, ¿no? Entonces, por eso me atrevo a preguntarle estas situaciones y pues agradecerle mucho que nos las como dice la canción, aclare. ¿no? Como dice, ingenuo, tonto y charlatán. Y acabó. Entonces, pueden decir y echarnos mierda si quieren, pero mantenemos la dignidad de hijos de Dios, de redimidos, de rescatados por Cristo, de amados por la Virgen. Así es de que adelante, no tengamos miedo. Nada.
Vuelvo a repetir, los juicios son de Dios y son siempre misericordiosos. Ya te decía, el pasado se lo dejo a la misericordia de Dios, se acabó. El presente lo vivo y trato de vivirlo intensamente, como indigno sucesor de San Juan Diego, llevando a mi madre por todos los rincones del mundo. Y el futuro, pues ya vendrá, ¿no? No lo tenemos, no sabemos qué hay mañana, qué hay al rato. Pero sí sé que en este momento tengo que vivir este encuentro contigo en este micrófono. Se acabó. Sí. Oiga, y otra cuestión, bueno, ya cambiando de todos estos temas, ¿cómo viene esta parte de ser embajador de la Virgen de Guadalupe? Porque ha ido con el Papa, le regaló una imagen de una, digamos, fiel al original, ¿no? Sí. Al Papa León. Bueno, también con el Papa Francisco. Y con el Papa Benedicto, y con el Papa Juan Pablo II. Digo, desde la más alta jerarquía de nuestra iglesia, pero también hace poco, ahí en Michoacán, en Los Azufres, en una pequeña capilla réplica de la Basílica de Guadalupe, también fue a dar una imagen. Les regalé una copia Filzara original, y estos 15 días del mes de diciembre que la pasé en California, en Michigan, en Florida, llevé copias fieles del Sagrado Original. Porque, mira, cuando yo asumí la rectoría en el año 2000, ¿verdad? A finales, en diciembre, el juramento que hice ante el Cabildo y ante el pueblo de Dios, ante el señor cardenal, etcétera, fue, desde luego, creer como un hecho histórico en las apariciones de la Virgen y difundirla y compartirla y llevarla a todo el mundo. Porque además, no se te olvide que, y lo decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, México es un pueblo mesiánico. No nos debemos a nosotros, nos debemos al mundo. Tenemos que compartir con el mundo las rosas de la morenita del Tepeyac, de esta muchachita hermosa, llevar las rosas del diálogo, del encuentro, de la esperanza, de la alegría, de la solidaridad, de la convivencia, de la comunión. Esa es nuestra misión, no solo mía como rector y ahora emérito, sino de todos los mexicanos. Somos una raza muy especial, no solo mágica, sino cósmica, universal. Estoy convencido que somos el nuevo pueblo de Dios. Recuerda lo que decía el Papa Benedicto XIV, lo que dijo cuando el padre Juan López le llevó una pintura realizada por Miguel Cabrera, que era el gran pintor oaxaqueño, mexicano, guadalupano, allá para pedirle, lo envié el virrey de la Nueva España a pedirle al Papa Benedicto XIV que proclamara el patronazgo sobre la Nueva España. Entonces el Papa ve, contempla aquella hermosa pintura de Cabrera y dice, ¿así es de hermosa la señora? Y le contesta el padre Juan, no, Santo Padre, este es un leve remedo de la hermosura que está en el Tepeyac. De la hermosura que está en el Tepeyac. Entonces imagínate. Entonces el Papa inmediatamente, ¿verdad? Lo dice en nuestra medalla, non feci taliter omni nationis. No ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. No ha hecho cosa igual con ningún otro pueblo. Es el Salmo 147, versículo 20. Fíjate. Y de verdad, no hay ningún pueblo en el mundo, en la historia de la Iglesia, en los 20 siglos, que haya nacido de una presencia amorosa de la Madre de Dios. Por eso tenemos su autorretrato, que quedó milagrosamente estampado en la tilma burda y rala de nuestro querido embajador Juan Dieguito Cuauhtlatoatzin, ¿verdad? Hay muchas apariciones a lo largo de 20 siglos de la Virgen María, pero como la nuestra, ¿qué ninguna? Mira, el peregrino va, por ejemplo, a Fátima con la Refugium Peccatorum, a pedir perdón de sus pecados. Y va a Lourdes con la Salus Infirmorum, con la salud de los enfermos. Y viene a esta basílica de Guadalupe, aquí a la Tierra Santa del Tepeyac, con la Mater Amabilis, la Madre Amable.
Entonces, si te encuentras con la madre amable, ¿qué? Lo demás viene por añadidura. ¿Ves? Entonces, ya desde entonces el Papa Benedicto XIV, 1754, nos proyecta en esto que San Juan Pablo II viene a reafirmar y confirmar. Somos un pueblo mesiánico. Por eso acuérdate la homilía en la catedral, aquel 26 de enero de 1979, cuando vino a inaugurar la CELAM en Puebla. Decía, quiero decir de México como de mi natal Polonia, Polonia semper fidelis, México siempre fiel. Y allí el Papa nos dio una homilía que, mira, para la mayoría pasó de noche, pero nos dio una fuerte sacudida en esa homilía. Ojalá que la retomes y la vuelvas a meditar. Donde el Papa nos dice, sean coherentes con su fe, con su amor guadalupano, sean coherentes, ¿verdad?, con lo que ustedes proclaman y gritan, ¡viva la Virgen de Guadalupe! Nos faltó decir, y mañana igual de mediocres, fríos, diferentes, flojos, etcétera. No, él señala ahí las notas de la Santísima Virgen, porque Benedicto lo va a decir después en Brasil, en la parecida de Brasil, acudamos a la escuela de María, porque ella tiene muchas cosas que enseñarnos. Su disponibilidad, su sencillez, su humildad, su entrega, el hacer siempre la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor. El vivir para el otro con mayúscula, que es Dios, y para los otros que son nuestros hermanos. Esa visita que ella hace de Nazaret ahí en Carim a su prima Isabel, podríamos llamar esa caminata que hace, que fue el primer corpus de la historia, la caminata de la caridad, la Virgen de la Caridad, que va a atender a su prima. Y ahora imagínate, del cielo a la náhuatl, oye, la Virgen de la Caridad viene a hermanar a dos pueblos, a dos razas humanamente irreconciliables, totalmente distintas, opuestas en su concepción del hombre, del mundo, de la creación, de todo. ¿Y cómo reconcilia a estas dos maravillosas culturas? Y nacimos nosotros, tú y yo, y este gran pueblo mágico, cósmico, que es nuestro querido México. Así es. Oiga, usted como primer rector de la Basílica, ya hace ratito que nos mencionaba precisamente cuando dan el nombramiento, ¿no? Esta promesa que hace de poder caminar. ¿Cuál es la diferencia entre antes que estaba el abad y que llega usted como primer rector? Mira, era un privilegio la abadía, ¿no? Aquí no hay monjes, no somos monjes. Pero fue un regalo, un privilegio, porque los papas siempre han bendecido esta Tierra Santa de muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias. Entonces, la función del abad a la del rector es exactamente la misma. Exactamente la misma tarea, la misma función. Yo que fui secretario 10 años de don Guillermo Schulenburg, te puedo decir que continué ya su tarea, lo sucedí como primer rector. Él fue el último abad, yo el primer rector, y pues es la misma tarea, la misma función canónicamente. Esto le preguntaremos a los grandes canonistas, que son nuestros grandes maestros, que nos den luces sobre este asunto, pero la tarea es la misma. Realmente la tarea es la misma. La nomenclatura, el nombre, la función es la misma. Yo como primer rector empecé a hacer exactamente, y sería petulante decir que hasta más que don Schulenburg, ¿no? No, con él siempre estuve hasta que le cerré los ojos. Siempre nos llevamos muy bien, siempre todo, ¿no? Entonces hay un cambio, ¿ya? Porque hay un cambio del código de hecho canónico. Estamos regidos ahora con un nuevo código. Ya no es el de 1917, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces hay algunos cambios, pero es la misma. Sí, digamos, en la praxis sigue siendo exactamente lo mismo. Todavía hay lugares, por ejemplo, ahora que fui a hacer las fiestas a Morelia, ahí en el cartel de anuncios decía,
el abad emérito de la basílica. Y algunos obispos todavía me dicen el abad emérito de la basílica. No soy abad, soy primer rector. Sí, sería lo exactamente. correcto, ¿no? El rector emérito de la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe. Pero bueno, es cuestión de nomenclaturas de nombres y todo, pero la función, la tarea es la misma. Claro, tal vez algunos privilegios no. Por ejemplo, el abad era hasta su muerte. En cambio ahora con el Papa Juan Pablo II, en Prestantem Pietatem, es por quinquenios. Quinquenios, no un quinquenio. Quinquenios en plural. Cada 5 años. Y eso es muy sabio, muy bueno. Porque si te quedas en un lugar, te anquilosas, te apoltronas. No, entonces hay que renovarlos. Y esa renovación es muy buena. Por ejemplo, yo estuve de párroco en 2 parroquias, 6 años en cada parroquia. Maravilloso. No puede estar más de 6 años en una parroquia. Una de esas parroquias fue Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, la San Juanita, en la 20 de noviembre. Y sí. Tú estás ahí, creo, ¿no? Sí, ahorita andamos ahí colaborando. Ahí, 6 años fue, pues no solo ahí, aquí en la Asunción Tepalcatitlán, en Azcapotzalco, en la Reynosa. De verdad no te lo digo con petulancia, ni fueron épocas de oro. Te lo dirán la gente todavía. Siguen suspirando por las cebollas de Egipto. ¿Cómo dice? Las hoyotas de pepinos y de... No, hombre, son ciclos que se van cerrando, son etapas que uno va viviendo y se acabó. Sí, adelante. Y el amor a nuestra madre, bueno, una cosa que a mí me ha quedado muy marcada con usted, y yo creo, bueno, no solamente a mí, sino a mucha gente, ¿no? Este amor tan grande que le tiene a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Desde que llegó precisamente el hablarle, así como Juan Diego también, mi muchachita, mi morenita, sí, ¿no? Sí. Mi niña hermosa, en esa parte, digamos, esta unión, este sentirse acogido por nuestra Santísima Madre, ¿desde dónde viene? Mira, viene desde mi hogar. Fuimos educados, fuimos 14 hermanos. Nuestro querido Memo, que está aquí presente, conoció a mis padres, a mi familia. Yo hice la primera comunión un 12 de diciembre. No fui bautizado el 12 de diciembre porque nací antes en noviembre. Pero si no hubiese sido bautizado el 12 de diciembre, mi primera comunión el 12 de diciembre, y después rezábamos diario el rosario en casa. Diario íbamos a misa desde niños, diario. A la misa de 6:30 de la mañana, de 7 de la mañana, terminando la Santa Misa, a casa, a almorzar, y vamos a la escuela. A las 9 te entraba a la escuela. A las 12 salíamos, volvíamos otra vez por la tarde, y luego pues en mi colegio fui formado por religiosos de la Sagrada Familia, fundados por el padre José Ochoa de Uruapan, Michoacán. Evidentemente que ellos nos inculcaron siempre un gran amor también a la Santísima Virgen, un gran amor. Y pues donde me sentí profundamente marcado por la Virgen fue cuando yo cumplía 1 año de sacerdocio, 3 meses y 13 días, que me tocó estar al pendiente del traslado del sagrado original de su antigua basílica a la nueva. Okay. Entonces eso. Y no solo eso. Antes, el día anterior, 11 de octubre de 1976, yo me ordené el 75, en octubre del 76 fue la dedicación de la basílica. También fui parte de los ceremonieros de la dedicación de la nueva basílica. Entonces ahí sentí como que la Virgen me estaba jalando a su casa. Son los caminos de Dios, Tú no sabes a dónde te va a llevar el Señor, tú no.
hay que disponerse y ponerse en sus manos, y Él es el que va marcando las pautas y los caminos. Entonces, fíjate, yo con esos cortitos años y vengo acá, dije, ay caray, ya las ligas mayores, que ya del seminario, con mi amigo Memo, especialmente los dos, don Jorge Martínez nos preparó mucho en liturgia, estudiamos liturgia, fuimos bachilleres sacamos un bachillerato de liturgia y todo. Entonces, a mí me ha dado por la liturgia. Entonces, el cardenal después, en esa época, fue el cardenal Miguel Darío Miranda y Gómez quien nos ordenó. Y ya participé yo en esto con el equipo de nuestros profesores de liturgia, en esta gran fiesta del traslado y la dedicación. Y después, ¿verdad? En el 79 viene el Papa por primera vez en enero del 79. Formo parte de los ceremonieros del Papa. Yo tenía 31 años, el Papa 58, y puedes ver las fotos donde estamos, ¿verdad? Ahí, bien chavos, el Papa, imagínate, bien ágil cómo nos hacía sufrir, porque esas visitas papales se van organizando, minuto a minuto llamamos. El Papa llega a la 1:35 de la tarde a la puerta de la Catedral, Primada de México. El cardenal entrega el crucifijo, lo besa, y luego el aceite, el agua bendita, y luego a la 1:40 pasa a lavarse las manos al sanitario, y a la 1:45 ya se reviste y se dispone para los minutos. No, el Papa bien ágil y joven, olvídate, nos trastocaba todo y nos quedábamos fríos, y pues imagínate, primera visita, primer encuentro de un Papa aquí en México. Híjole, el cuidado que teníamos que tener, ¿no? Para todo, y él con esa soltura, agilidad, atlético, deportista, no hombre, nos dejaba por allá y teníamos que... Aquí tengo las fotos, mira, tú puedes ver esta foto tan de verdad, el Papa, 58 años, y yo 31, y después vas a ver, en el 2002, el Papa ya apenas, ya casi para morir, y yo ya lleno de canas también, ya, que no pasan de balde los años, ni nada de eso, Mira, por ejemplo, ahí está la foto, esta es la foto. Ah, sí, mira, está. Ese es el antes una y foto, después. el antes y después. La puedes ver aquí. El Papa 58 años, yo 31. Y luego la canonización de San Juan Diego 2002. O sea, 23 años después aquí abajo. Sí. Imagínate, mira, aquí termina la misa de canonización, ahí estamos saliendo de misa, ya voy, le hago entrega de algunos de unos libros que aquí publicamos, las informaciones jurídicas de 1966, algunos otros de exposiciones que habíamos montado aquí en el museo, ¿verdad? Y así, esta es una de las que de los que más me gustan, porque es Juan Diego entregándole el ayate, una copia del Sagrado Ayate al Papa Francisco. Al Papa Francisco. Sí. Aquí, mira, ¿ves? Aquí lo tenemos. Sí, y otras con el Papa Benedicto también entregándole, ¿verdad? Acá, con el Papa Benedicto, aquí lo nombré canónigo honorario de la Basílica, en esta ocasión. Le entregué mi medalla. Uh-huh. El Papa la vio, la besó, platicamos muy a gusto, varias veces, porque el Papa Benedicto era un Papa para platicar. Juan Pablo II, después del atentado, un Papa para ver. Ya nomás veían al Papa y lloraba la gente. Y él no decía nada, nada más sonreía. Sí. En cambio, Benedicto, me preguntó qué es del Tedesco, así le decían a don Guillermo Schulenburg, ¿verdad? El Tedesco. Y luego, pues hace 3 meses, tuve el encuentro con León, el Papa León XIV,
También. ¿Y cómo fue su experiencia con el Papa León XIV? Ay, maravillosa. Le acabo de regalar un nacimiento. Sí, que ya se expuso allá. Un nacimiento tamaño natural. Ese nacimiento yo lo compré hace 18 años de barro en Metepec. Porque este artesano ya murió él. Tiburcio Soteno, mi compadre, soy padrino de los hijos, y me regaló ese nacimiento que expuse aquí en la Basílica hace 18 años. Entonces, me pidieron que le regalara desde el año pasado al Papa Francisco un nacimiento. Dije, mira, pues no tengo uno como me lo están pidiendo ustedes, pero hay uno ahí encajonado, enguacalado, porque aquí se expuso y después lo metieron en guacales, pesó 2,5 toneladas. Oh. Entonces, ¿cómo se van a llevar eso al Papa a Roma? Pues en barco. En barco, sí. Pero sí, no llega para diciembre de 2025, Navidad. Entonces, ¿qué pasó? Don Víctor González Torres, el doctor Símil, pagó el envío en avión. Y llegó en avión, se restauró, se rompieron algunas piezas, ya estaban rotas. Entonces yo invité al hijo de mi compadre Tiburcio Amejado, Israel Soteno, Ambrosio, que fuera a Roma a restaurar las piezas, que llevara barro, etcétera. Afortunadamente su esposa ganó el premio nacional en anilinas y todo. No, entonces la restauración fue maravillosa. Se hizo en Albano, afuera de Castel Gandolfo, afuera del Palacio Pontificio, y todo un evento hermoso. A Valentina Larraqui lo transmitió. Lo vimos aquí en México y todo, ¿verdad? Uno de los pastorcillos llevaba una palomita al niño Jesús. Se convirtió en el Papa León XIV. Nada más se le puso su esclavina roja, su solideo, ya llevaba la palomita, se le puso el Papa de la Paz, se pintó de blanco, se decoró en dorado algunas flores y se le añadió una rama de olivo. Ya, el Papa de la Paz, Benedicto XIV. Eran 19 piezas, solo se expusieron 17 porque algunas sí se rompieron demasiado, ya no hubo tiempo de restaurar, imagínate eso, ¿no? Luego también envié 300 esferas para adornar el árbol y donde iba a estar ese nacimiento, 300, todas artesanales, realizadas por artesanos de Tlalpujahua. Las esferas llevaban el escudo del Papa, unas, León XIV, otras llevaban a la Virgen de Guadalupe, otras las llaves de Pedro del Vaticano y unas más el logotipo de Borgo Laudato Si, ¿verdad? Donde se colocó allí el pesebre, el nacimiento, ¿verdad? No, fue un evento hermoso, ¿verdad? Querían que yo estuviera allá el día de la bendición, que fue el 20 de diciembre, pero yo andaba en Estados Unidos, allá, visitando a mis hermanos migrantes, porque ellos son una prioridad en mi ministerio desde que asumí la rectoría en la Basílica, porque son los hijos amados, los Juan Dieguitos de esta niña hermosa, nuestra morenita del Tepeyac, que allá les digo, ustedes reciben billetitos verdes, dolaritos, pero ¿qué son? Ante los valores que ustedes aportan a esta gran nación. El valor de la familia, el valor del trabajo, de la honradez, del sacrificio callado, silencioso, los humillan, los maltratan, y ustedes guardan su dignidad. Y es un gran aporte. Los mismos obispos norteamericanos han dicho que la riqueza en Estados Unidos, hoy por hoy, es la fe, la cultura, las tradiciones de los hispanos, particularmente de los mexicanos. Sí. Y en su experiencia como rector de la Basílica y este contacto tan cercano con María Santísima de Guadalupe. Bueno, estábamos en eso, pues, que he tratado, pues, de llevar la espiritualidad de San Juan Diego.
vuelvo a repetir, Dios nos va preparando. Mire, estas barbas que traigo aquí no son de adorno nada más. Esas barbas me las dejé porque soy terciario franciscano. Vestí el hábito de San Francisco y para poderlo vestir me fui una semana de retiro espiritual a Asís. Ajá. Y en la tumba de Francisco hicimos un trato, un convenio, una alianza, y el signo de la alianza son estas barbas. Él sabe, Dios sabe en qué consistió ese trato y esa alianza que he tratado de cumplir, ¿no? Como que ya yo me estaba preparando para eso. Perdón que lo interrumpa. Para ser después como sucesor de Juan Diego. Sí, perdón que lo interrumpa. Entonces ya no me siento yo tan mal, porque así como se dice, yo también las greñas que traigo, ¿verdad? Digo, no fue ante la tumba de San Francisco de Asís, pero también Dios y yo sabemos por qué. Así es. Así es, sí. Oye, ya, ¿algún momento o algún milagro significativo que tenga usted presente de nuestra Madre Santísima? Ay, son miles, diario. Aquí hay muchos milagros, diario. Sobre todo a través del sacramento de la reconciliación. Yo recuerdo, me tocó en algún momento confesar a algún zapatista, venía de Morelos y todo eso, que él había luchado y que había asesinado y cómo venía llorando a pedir perdón. Y cómo los penitentes en la basílica hasta el día de hoy llegan y dicen, me voy a poner a mano con mis hermanos antes de ver a mi madre. Y no nos damos abasto en el sacramento de la reconciliación. Ahí son los milagros maravillosos diario. Mira, a veces nos impacta que me curó del cáncer, que me curó del SIDA, que me curó de la diabetes, que me curó del corazón, pero poco valoramos que nos cure el corazón interior, de odios, de rencores, de resentimientos, de una vida absurda, una vida sin sentido, de gente deprimida, porque detrás de cada depresión hay una ausencia de Dios, creo yo. De cada problema psicológico hay un problema teológico. Cuando tú vives en comunión con Dios, no pierdes la alegría, sí, la paz. Entonces eso es un milagro. Y yo no te puedo contar. Ella es la señora de la vida. Mira, tengo los casos bien concretitos de mujeres que no podían tener hijos. Nada. Por ejemplo, estaba al frente del CRIT de Oaxaca, que me invitaron a bendecir el CRIT a Oaxaca. Me dicen, ay, monseñor, pues no podemos tener hijos y sufrimos, batallamos, tal. Digo, hacen bien la tarea. No, sí. Pues sí, lo primero. No, mira, los espero en la basílica, vamos a pedirle a la madre. Y pasa el tiempo y una llamada telefónica, monseñor, ya estoy embarazada y son 2. Ah, bendito Dios. Pasan 2 años, me volví a embarazar, son otros 2. Y luego otra familia. Estos ya son jóvenes de 20 años. Lo mismo, lloraban, se angustiaban, veían al médico, tal. Después de orar ante la señora de la vida, la madre de la ragadísima, por quien se vive, de repente una llamada telefónica. ¡Ah, ya me embaracé! Y son 3. De esos tengo testimonios, Cómo la Santísima Virgen me da con su oración, su intercesión, a estas mujercitas, a estos esposos, les da el regalo, ¿verdad? Por su intercesión ante su hijo de la vida, definitivamente, ¿no? Es algo increíble. Y evidentemente que tengo muchos casos de curación de cáncer, de hígado. Mira, por ejemplo, un día, un niño, la mamá tenía SIDA, el marido, bracero, migrante, vino de Estados Unidos, infectó a la mujer, el niño nació con SIDA, no nació en su proceso normal de los 9 meses, fue no 7 mesinos, 6 mesinos. El niño cabía en mi mano. Ajá. Y me pidieron que fuera a bautizarlo y todo eso. Y con la oración, me acuerdo la enfermera dice, ay, ¿para qué hace eso? Porque digo,
¿puedes traerme un riñoncito con agua tibia, calientita? ¿Para qué quieres eso? Eres tan amable en traérmela. ¿Qué va a hacer? Al fin que se va a morir. Hijo, pues dile, no te digo qué. ¿Cómo te atreven a decir eso, no? Son mujeres enfermeras que no saben vivir su profesión. Definitivamente. Aquí en nuestra escuela de enfermería, las enfermeras les enseñamos a atender con la ternura de la muchachita celestial. Yo recibí cartas de Estados Unidos agradeciéndome, felicitándome por las enfermeras nuestras. Pues esta enfermera, no, que y ya trae el riñoncito, bautizo a aquella criatura, ¿verdad? Pues sanó la criatura, después completé el bautismo aquí en la basílica, sanó la mujer de SIDA. Y tengo muchos casos que han sanado de cáncer, de hígado, del riñón, de 1000 cosas. Y yo creo que cada sacerdote aquí tenemos esa experiencia. Diario suceden milagros. Diario, pero sobre todo de vida interior, que a veces los valoramos poco. Sí, son como que lo físico, menos. Sí, digo, son como los más los más sorprendentes y los que menos se hablan, ¿no? Siempre los físicos son como los que nos quieren. Pero siempre va acompañado el espiritual parte, sí, con el físico, no se separa. No, y digo exactamente, ¿no? Que es lo que dice el Evangelio, ¿no? También Jesús cuando los va a sanar, arrepiéntete, ¿no? De tus pecados y ahora sí te doy la salud, ¿no? Claro. Y es este cambio interior primero. No, aquí de verdad, si vienen con la madre amable, que nos abraza, que nos apapacha, recordemos, a mí realmente quien me impresionó mucho fue el Papa Francisco en sus documentos, cómo cita él el Nican Mopowa, por ejemplo en Evangelium Gaudium, en el número 288, cuando dice la iglesia tiene un estilo mariano de realizar su pastoral. Y no sabes qué gusto y emoción me dio, porque yo aquí les decía a toda mi gente, a mis hermanos presbíteros, canónigos, a todo el personal, tenemos que ser el rostro dulce y amable de Santa María de Guadalupe. Y hay de aquel que maltratara a un peregrino. Le costaba el trabajo, Le costaba el trabajo. Yo no sé ahora qué pase, ¿no? Pero en mi época así sucedía. Le costaba el trabajo. Tenemos que ser el rostro dulce y amable de Santa María de Guadalupe. Vienen sus hijos pequeños, sus Juan Dieguitos, a ver a la madre. Ese es el mejor regalo. Y esa fue y sigue siendo la gran riqueza, ¿verdad? En mi vida, ver al sencillo, al humilde, que viene desde aquella mujercita que le dice, magrecita, que no se enfermen mis gallinitas, para vender los huevitos y venirte a ver el próximo año. ¿Verdad? No, de todo. En la primera etapa recibí varias veces a los políticos de noche, que como Nicodemo, vergonzantes vendían de noche para que no se supiera que venían a orar ante la Virgen y pedirle un huesito para la política. Recibí varias veces. No te doy los nombres porque no debo darlos, sí, pero pero sí. Venían de noche y, siempre, es la madre y hay que acudir a la madre y ella nos atiende y el Papa Francisco pues dice ahí en el 288 de Evangelium Gaudium, dice, cada vez que nos dejamos mirar por María, por Santa María, ella nos lanza a implementar la revolución de la ternura, del cariño. Y entendamos que la humildad, la sencillez, no es asunto de débiles. No, al contrario. Pues, ¿qué dice la señora? Mi alma glorifica al Señor, porque te has fijado en la humildad de tu sierva. Al soberbio, al orgulloso, lo hundes, al humilde lo levantas y lo promueves. ¿Verdad? Y el Papa Francisco, aquí mismo, cuando vino aquí en el 2016, esa humildad tan hermosa, sigamos construyendo, ya lo decía el Papa Pablo VI en 1976, cuando la elección de la basílica. Esta basílica no estará concluida
mientras hay injusticias, engaños, mentiras, vejación de los derechos humanos, y el Papa Francisco nos dice en su homilía aquí, sigamos construyendo la casita de la madre, de la señora, con cimientos, con muros de verdad, de justicia, de respeto, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Verdad que? Y ahora el Papa León, en su homilía del 12, ese tinte social que le dio a su homilía, a su predicación. Qué hermoso. ¿Ves? Todos los papas siempre se han interesado por Guadalupe y han llenado de gracias y privilegios a esta casita de la madre, ¿no? Entonces ella es la forjadora de esta nación, el líder natural, la bandera estandarte. No va a prosperar todas esas tarugadas que estamos viviendo hoy por hoy, este país lleno de sangre, de violencia. Eso va a pasar. Y ya nos están ayudando por otro lado. Sí, exactamente. Muy bien, monseñor. Pues nada más para terminar, su experiencia delante del ayate de nuestra Madre Santísima, delante de la imagen. No me vayas a hacer llorar. Ay, no. Mira, pues no es fácil llevar la basílica. Pero, ya ves, me tocó ampliarla 23,000 metros más. Me tocó limpiarla de tanta porquería que encontré aquí. Yo recuerdo aquel 22 de diciembre del 2000 que don Norberto me dice, anuncia que tú vas a ser el rector. Ay, no, a mí no me toca, le toca a mi arzobispo cardenal. No, tú llama a la prensa. Bueno, ya cité a rueda de prensa. Vinieron de la radio, televisión, del periódico, todo. No, fue una noticia. Sí. Olvídate, no, pues ya el primer rector. Sí, el primer rector, exactamente. Y yo les decía, miren, tomen fotos de cómo me entregan. Qué mugrero y qué basurero. Decía el San Juan Pablo II, me encuentro no solo en el corazón de la mexicanidad, sino en el corazón de América. Y yo decía, qué jodido está este corazón de la mexicanidad. Porque si supieras cómo encontré esto, todo está grabado. Está guardadito. Entonces urgía limpiar. Llegaba el lunes de cada semana y eran toneladas de basura. La que vendía paletas, sacudía su bote de paletas y a la basura. Y dejaba ahí la basura. La que vendía gorditas, sacudía el brasero, tiraba ahí papeles, mures, etcétera. Y aquí estaba el de, a ver, la bolita, la viborita, los verolicas, todo el mundo. Eran unos cuantos líderes que se adueñaron del atrio y vendían los espacios a los vendedores, coludidos con los de la Guardia de Basílica. Entonces, en esa rueda de prensa yo les decía, vean cómo está. Si no soy capaz de limpiar la casa de mi madre, ha sido inútil mi presencia aquí. Entonces fui a ver al señor presidente Vicente Fox, que por cierto, aunque todavía no asumía la rectoría, lo recibí el 1 de diciembre del año 2000. Y luego ya lo despedí en el 2006 después de su sexenio. Llevamos una relación muy estrecha con él. Entonces lo fui a ver y le dije, señor presidente, si no me ayudas a limpiar la casa de mi madre, no creo que tú puedas limpiar este país de tanto sinvergüenza. Yo limpié la casa de la madre, él no sé qué haría, ¿no? Muy bien, monseñor, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Lo voy a comprometer para que nos regale otro momento en otro espacio que tenga más adelante, para que nos comparta también estar cara a cara con nuestra Madre Santísima, con el ayate. Te decía, pues estábamos en eso, con tanta bronca. Híjole, entonces yo me escapaba solito al camerino. Y ahí le decía, madre, ay, ayúdame. Madre, es tu casa. Madre, estoy dispuesto aún a entregar mi vida con tal de defenderte, porque no sabes las broncas que me tenía que enfrentar. Duras, fuertes, con gente poderosa
Masters, que vivo porque te digo, mi manager. Entonces ahí, no, es una fuerza, es una energía, es una paz. No, a mí me sorprendió mucho y de verdad que hermoso momento del Papa San Juan Pablo II cuando entra al camerino, entra y contempla a la Virgen y dice, con la morenita. Y en un arrebato místico se quedó platicando con ella. Lo mismo el Papa Francisco, cuando entra al camerino, ¿verdad? Entonces, estar ahí, olvídate, es una cosa muy fuerte, porque es una presencia viva, viva de la Madre de Dios. Un día, Emilio Azcárraga Burillo y Capetillo, el Capetillo, que les encanta andar ahí, que en Medjugorje y las novedades, las apariciones. Le preguntaron a la vidente Mica, que yo también dialogué con ella en algún momento, le dijeron, oye, pregúntale a la Virgencita cuándo va a México. ¿Qué? ¿Mexicanitos? ¿Que no saben que la Virgen vive en México? Aquí se aparece cada 25 y allá está viva. Y es cierto. Así es. Es cierto. Nuestro pueblo viene y siente a María viva, realmente presente en medio de nosotros, que nos lleva a su Hijo Jesucristo, que es el centro del acontecimiento guadalupano. Todo el acontecimiento guadalupano es 100% cristocéntrico. Y es el camino seguro para llegar a Cristo, como decía San Juan Pablo II. Nadie como ella para unirnos a Cristo, para mirarnos en el espejo de María y aprender de ella. Híjole, tantas cosas. Y ser auténticos hijos, no hijos, hijos. Así es. Pues muchísimas gracias, monseñor. No, hombre, con mucho gusto. Si has llegado al final de este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. A ti nada te cuesta, a nosotros mucho nos ayuda. Que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en TikTok, en Spotify. De lo católico y más, donde la realidad supera la imaginación.